Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando en nuestro hermoso libro Hechos de los Apóstoles. Capítulo 27. El capítulo 27 nos habla, ya decíamos, el contexto histórico dentro de este viaje que están haciendo hacia Roma. Pablo, que había apelado al César. Estamos además pero tenemos que pensar y ubicarnos, ¿verdad? Que estamos viajando hacia Roma y en este momento el capítulo 27 nos dice que un naufragio o una situación terrible por la que está pasando Pablo y todos estos tripulantes que van en la embarcación. Nos hablaba de 276 en el versículo 37. Y ahora nosotros en este versículo 38 nos dice: una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Vea la ñande frase de este día. Vea la ñande este día ñañe pronuncia ñamindu ñagendúa lleva lo que Dios nos dice, lo que Dios quiere. Una vez saciados, hay palabras espectaculares que tenemos que ir reflexionando, queridos amigos. Porque la ñande yarañe cuando hay la pechante oñe muy bagüe. Estas son palabras claves, frases claves que utiliza la Biblia para que nosotros podamos pensar, evangelizar, educando, porque aquí está la educación. Cuando conocemos, cuando sabemos el significado de las cosas, superficialmente, sino que la palabra de Dios para nuestra vida. Estamos insistiendo mucho en el aspecto de la comunidad. Ñamañami, entonces voy a repetir el versículo 38, dice: una vez saciados de comida, aligeraron el barco arrojando el trigo al mar. Porque iba la situación, bomboma y cuánto había. ¿Se acuerdan lo que ya tiraron los aparejos? Decía, ¿se acuerdan? Las partes, o sea que estábamos a la deriva. Y ahí la ñande situación. Tal Julio, que era el centurión de la cohorte, el que estaba al frente, ¿verdad? Como soldado, el que tenía que dirigir más la tripulación. Mira ya. Ahí aparece alguien que es Pablo. Se nota que Pablo era de armas a tomar, ¿verdad? Dale, muchacha, ni belleza, espérate. Aquí tenemos que hacer algo. Él no tenía nada que ver con esto. Algo preso y nada. Preso Zambucuina, ojo ahí, Roma ven. Yerajaina. Pero sin embargo es un tipo que toma cartas en el asunto. Queridos amigos, esta figura y esta actitud de Pablo Loya nos tiene que ayudar muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que el cristiano tiene que ser una persona armas a tomar.
Pero entienda bien cuando le digo armas, porque a mí uno entiende ahí, llega más en Bocapú, no. Armas a tomar quiere decir saber cómo afrontar y luchar ante los problemas de la sociedad, los problemas que se nos presentan. Upeañan de las armas a tomar. Aumía ya yugo, entonces ya en bareteana. Allá es sana, moto para la yaguatata ñaina. Y así entonces, queridos amigos, una vez saciados, dice, aligeran la nave arrojando el trigo al mar. Miren que es una cosa demasiado delicada. Ñanden en biú, ñamombo paiteta, pirabe ya eso, porque está en el mar, ¿verdad? Ñamombo paiteta la ñanden en biú, el trigo vamos a tener que tirar. Y eso es peligroso, ¿verdad? Nosotros estamos aquí. ¿Cómo vamos a quedarnos sin comida? O sea, muchas cosas uno puede comenzar a pensar, ¿verdad? Muchas cosas. Pero uno tiene que comenzar a tomar decisiones en la vida. Tenemos que tomar decisiones. Y si le dejamos nomás a toda esta gente, ¿verdad? Que siguen robando y que siguen robando y que siguen sobrefacturando y que hacen cosas escondidas. ¿Quién sabe? Pero realmente nosotros parece que no tenemos conciencia de lo que es una república. O sea, ¿saben qué? Nos adueñamos la cosa como si fuese una cosa particular, privada. Como si fuese, durante este tanto tiempo que yo estoy al frente de esta nación, se sabe cuál es el negocio. Se hay tema de la cucharapeteína. Se con la mondada, se moita la sesocio, se moita la nepoei, se moingueta cuantoña, to urei, to monda pona. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Estas cosas que me hacen recordar la humildad y los discursos de Monseñor Ismael Rolón. Ismael Rolón, ya en aquel tiempo. Y él sí que era, yo digo, estas son personas ando que llegan, porque eran en tiempo en que te agarraban y te llevaban y te picaneaban y te hacían lo que sea. Dentro de esa cloaca, eso dice que te metían, cloaca. Y ahí, como un gorrén de electricidad, imagínate, y muchas otras cosas. Tantas cosas que he escuchado, queridos amigos, en este sentido. Y que verdaderamente muchas veces nos da mucha pena, ¿verdad? Mucha pena. Mucha pena. Bueno, y esa es la situación del pecado del hombre. Vea el egoísmo, y no sé yo qué dura. Bueno, y entonces aquí dice, una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Una decisión demasiado importante ocurre después de que todos hayan comido, toditos comieron, se alimentaron, y ellos han sido también exhortados, recordemos, porque Pablo es el que se había levantado y se pone al frente, ¿verdad?, de esa comunidad. Él es el que se levanta y se pone al frente, ¿verdad? Y entonces le exhorta. Ahora, el trigo que llevaban era su carga valiosa, como yo le estaba diciendo. Tembi uñañeina. Y también el sustento. Pero también este riesgo. Aquí hay dos cosas. Oñamombola ñanerembi con apiracuera, pero lo que sea, tenemos que aligerar. O si no, también estamos bajo el riesgo de la muerte, del naufragio. O aligeramos o nos aferramos. Esto es lindo para la cuestión de una organización. A eso que nosotros le llamamos política. La gente cuando se induce va a la política, en la política, a la gente oímos no sé, alguna vez yo le escucho a esa señora, yo le digo así, señora bigotuda, le digo, porque ¿por qué el obispo de Cacupé no habla de Dios, de los ángeles, no predica la palabra de Dios? Hey? Así va a entender por predicar la palabra de Dios. Predicar y decir, mira, ya desapareció el angelito, mira, Pepe con sus alitas. No sé qué es lo que entiende por palabra de Dios. Palabra de Dios es un llamado a la conversión del corazón del hombre, de la psichai, ya en el anterior, 276, psichai, psique, la persona que piensa, la persona que sabe que Dios ya le regaló todos los dones para poder llevar adelante su comunidad. Quiere decir que ñande vale formar, a ñande llámame, va mañande. Amba ere la ñande en Boriajú, amba ere la ñande Chapi, porque o falta ñande la psichai.
o falta añadir la educación, o falta añadir la psique, de ahí viene el alma, ¿verdad? El hombre entonces no es simplemente pea y placeres. ¿Se acuerdan que los obispos latinoamericanos en 1969 en Medellín ya habían dicho los 3 grandes pecados del hombre? Plata, poder y placer. Plata, poder y placer. Las famosas tentaciones, ¿verdad?, de San Mateo, etcétera, etcétera, Jesús en el desierto. Plata, poder y placer. Déjame en badande. Y viste, ¿de qué estamos pensando? Y simplemente estamos pensando del aspecto del sarx. Eso en griego, sarx, quiere decir la carne. El hombre como tal nomás. Nosotros en la combinación del psichai, gente, psique, más el sarx, estamos hablando nada más y nada menos que de algo esencial que es el hombre como tal. El hombre no es simplemente plata, poder y placer, sino que es pensamiento, es reflexión, es conversión. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, y hoy con este versículo 38. Interesante lo que nos dice aquí. Una vez saciados de comida, aligeraron el barco arrojando el trigo al mar. Nosotros decíamos que esta acción de arrojar el trigo al mar significaba un desprendimiento total. Ya no confían simplemente en las cosas, ¿verdad? Materiales. Imagínense, éramos 276 personas que están ahí. Una vez saciados, tiran todo lo demás, el trigo y lo que sea. O sea, aquello que vos pensabas que era tu verdadero alimento, y sentido lo material. Queridos amigos, yo por ejemplo ahora me estoy recuperando, ¿verdad? Un poquitito en mi salud, y realmente así había sido. Cuando uno está enfermo, había sido la vida, uno mira de otra manera. Yo por lo menos les puedo decir mi experiencia. Comparto con ustedes eso porque cuando uno se siente morir, ya yo entre comillas, ¿verdad? Entonces todo lo demás uno piensa y dice, ¿qué es lo que yo hice durante todo este tiempo? ¿Qué es lo que ofrecí yo? ¿Para qué estoy en este mundo, verdad? Algunas veces, bueno, nosotros somos jóvenes, luchamos, estamos bien, con energía, queremos llevar adelante, ñande pechore, como dice la gente, ¿verdad? Y entonces uno después se da cuenta que había sido la vida, primero lo que había sido tu vida es corta. Me encontré y dije, a la cuenta, yo con esta edad que tengo, ¿qué hice? ¿Qué ofrecí? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Y después miro el mundo, evalúo. O sea, es que todo eso te pasa en minutos, ¿verdad? Te pasa todo por la cabeza. Por lo menos a mí me pasó todo eso. Y estaba pensando, yo veo qué es lo que estoy haciendo. ¿Será que yo estoy, como decía San Juan Bosco, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás? Y San Juan Bosco, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Después me pasó otra vez por la mente y la película. De toda mi vida, ya eso de toda mi vida, sí, por lo menos elemento que yo estoy haciendo. Me voy a los hospitales, me voy a atenderle a la gente enferma, me voy a darle la unción, muchas veces llorando, también, ¿verdad? Con la gente que uno le está atendiendo. Porque, por lo menos a mí me toca mucho, ¿verdad? Muchas veces me voy a la casa, una persona que está postrada, pero no es un día, una semana, ¿verdad? Te dice, hace 3 años, padre, que estoy aquí postrado sin poder levantarme. Y después mira también y está en una situación así de pobreza muchas veces, que no tiene algunas veces ni qué comer, ¿verdad? Y yo pienso y digo, Señor mío, Dios mío, ¿cómo veo a estas personas están viviendo? ¿Cómo veo a estas personas, verdad? Tu chaveña de Yarane. Muchas veces los vecinos, ¿entienden? Solidaridad. O peor dice la iglesia. Así es que se le cuando poco vende, varón, qué pucha. Porque ahora no es que yo solamente estaba escuchando situaciones de dolor, situaciones de angustia, situaciones de pensar y decir, tengo que comprar un remedio porque la salud aquí no me da el ministerio. Oye, monda pala se plata. ¿Cuántos años pagué
mi previsión me pagaron, ahora me voy, pero solo para clavarme ahí un poco de suero, a pelle chande. O me de la doctor, tejo, pe farmacia, tejo, yoguares o la farmacia, sobrefacturados los precios. Algunos, o un tema de la ponja bella, harinan de Mogorunde, ¿verdad? Y entonces uno piensa sobre esas injusticias. ¿Por qué el hombre es así? ¿O por qué nosotros somos así? Vamos a hablar a nivel nuestro, a nivel ñaneneta. Allá esa, ¿por qué esta gente es así? ¿Por qué esta gente se así roba y se hacen dueños de instituciones que no le pertenecen? No le pertenece a nadie, a nadie. Y todas esas personas también se van a morir, todas esas personas también van a pasar. Y yo digo, ¿será que no tienen el temor de Dios? ¿Cómo hablan de coila temor de Dios? Esta gente pico no piensa. Vos abrí, poner, hacer un zapping en la televisión. Pero así, ¿cómo te roban? Plata que tendría que ir para el bien de la iglesia, es decir, la comunidad. Un mía, dojoy, se va al bolsillo de la gente inescrupulosa. Y eso es el temor de Dios. Temor de Dios. ¿Y saben qué es lo que más todavía me di cuenta y me hizo sufrir mucho? Esas sectas y religiones, ¿verdad?, que vienen y te dicen todo, ¿verdad?, que Dios te va a dar prosperidad, que esto, que aquello, y la prosperidad aquí y allá. Y tengo mi gente o montaña, pues, porque ahí me hablan de Dios. Ahí me hablan de Dios. Y claro, solo te van a pedir también igualito. Te van a pedir solamente la plata, que vos le des esa plata que tampoco te corresponde a vos, y que le dé el diezmo. Oreiro y coponal, ahora tu pollo te hablo de Dios, de Jesucristo, y esto y que aquello. Y seguimos con la misma farsa, con el mismo robo. Eso no es conversión, querido hermano. Eso no es Dios. Eso es lo que hay que evangelizar educando. Hay que educar evangelizando. Queridos hermanos, es preocupante, es preocupante. Quiere decir que nos falta una verdadera conversión. Conversión hacia el hombre. Conversión hacia la persona. Pshahai dijimos en el curso anterior, quiere decir psique, alma, corazón, pensamiento. ¿Entienden, queridos hermanos? Y esto es lindo cuando uno lo vive. Así que yo les pido, sobre todo a esa gente que están haciendo, lo voy a decir bien, tanto mal a un país tan bueno, tan solidario, con gente tan sencilla. Como el Papa Francisco decía, ahora si que eres un buen amigo, uno que tiene un corazón abierto hacia Dios, hacia lo trascendente, tenés que tener un amigo paraguayo, decía el Papa Francisco. Pero quisiera que eso sea realidad. Todos queremos que sea una realidad. Todos. ¿Y saben qué? Si todos estamos bien, si todos estamos mejores y ahí se vive, toditos vamos a estar mejor. Pero ahí pues, ellos no pusieron nunca esa palabra todos. Nunca pusieron. Vamos a estar mejores ahí. Jamás a la grupo. Hace más. Presidente de Amor, YPC, Tembiguay. Pero va a decirle Tembiguay. Creo que nuestro presidente no sabe lo guaraní. Pero Petrausimina Shue. Tembiguay quiere decir estar al servicio de personas inescrupulosas. Y siendo persona inteligente, que no es cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier cosa. Yo sé que son personas demasiado inteligentes y demasiado capaces. Pero lastimosamente, háblenle y díganle y explíquenle lo que significa cangú. Quiere decir que no tienen los pantalones puestos. No es para llevar adelante una iglesia. No está capacitado para llevar adelante una iglesia. ¿Por qué?
porque uno es títere y tiene que estar escuchando lo que le dicen, lo que tiene que hacer, de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a lo que yo quiero. Y eso jamás, jamás, según la palabra de Dios, nos puede ayudar a ir adelante. Jamás, jamás. Porque quiere decir que no vamos a trabajar nunca en comunidad, sino que todos ustedes tienen que ser mi tembiguay, todos ustedes tienen que estar al servicio de lo que yo diga, así. A Pellapoa. Anda a Pellapoa, fuera de aquí. Queridos hermanos, esto es demasiado fuerte, ¿verdad? Lo que hoy justamente la palabra de Dios te dice. Esta acción, miren, una vez saciados de comida, y te habló de un sentido teológico profundo de lo que Dios te dice en la vida, que es un desprendimiento total. ¿De qué es lo que ellos se aligeraron? Nada más y nada menos que del trigo que lanzaron al mar. Tiraron al mar. ¿Por qué? Y porque sabían que lo elemental y lo fundamental era el shihai, es decir, psique, el alma, las personas. San Juan Bosco utiliza en su lema sacerdotal, justamente del capítulo 14 del libro del Génesis, utiliza Damihi anima cetra tolle. En aquel tiempo se utilizaba todo en latín. Damihi anima cetra tolle. Va y se vea. Dame los shihai, dame a las personas, dame a estos que verdaderamente shihai, a la persona que hay que salvar, o sea, nosotros. Eso quiere decir dame almas. No quiere decir a lo desencarnado. No quiere decir tu almita y punto, sino que al hombre quiere decir, en griego, el shihai, la gente, el alma, el psique. Dame a esa persona como es. Y a esa persona yo le quiero salvar. Es decir, salvación quiere decir realización, plenificación de la persona. Por eso que yo le decía a esas señoras bigotudas que algunas veces hablan mal ahí de Monseñor Valenzuela, porque dice, habla de política en su homilía, habla de cualquier cosa, ¿y por qué? Y ya comienza a criticar. ¿Por qué no habla de Dios? ¿Por qué no habla de la Biblia? Dame ánimas, etcétera, todo le quiere decir, dame a la persona en esa situación de pecado, en esa situación de enfermedad, ese que está sí que está enferma, y por eso es que sigue robando, y por eso es que sigue manipulando, y por eso es que sigue entonces haciendo lo peor para la sociedad, lastimosamente. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar porque este versículo nos habla de un desprendimiento total cuando hay un encuentro verdadero con el Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a
a 21 horas. Junio, la tierra prometida. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí, como siempre, con Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, y sobre todo el versículo 38. Una vez saciados de comida, aligeraron el barco arrojando el trigo al mar. Arrojando el trigo al mar. Nosotros decíamos que aquí nos encontramos ante una situación bastante delicada. ¿Por qué? Porque es un desprendimiento total. Y utiliza algunas palabras clave, ¿verdad? Por ejemplo, corecentes. Va ahí se vea. El griego beñaína. Corecentes quiere decir saciarse. Una vez saciados, dice. Una vez saciados. El corennimi, ¿verdad? Es una forma de corennumi. Significa llenarse por completo. Llenarse por completo. Corennumi. Una vez que se saciaron, se llenaron por completo. Uno que está bien satisfecho. Entonces, esto implica ya el aspecto físico y el aspecto simbólico, ¿verdad? Después de alimentarse con gratitud, recuerde que él les dijo, una vez que uno es agradecido, una vez que uno mira y una vez que uno ve lo que Dios le va diciendo, corennumi, estamos saciados, estamos repletos. No necesitamos más de lo que verdaderamente tenemos. Los estudios también psicológicos, y esto es importante que nosotros metamos y reflexionemos en nuestra vida de reflexión teológica. ¿Saben qué? El saciarse. Ustedes saben que dicen psicológicamente, en las situaciones de su vida, sobre todo de pobreza, incluso no es ese boriajuenmata, sino que ese que pasó necesidad luego, el que pasó necesidad. Esas personas después nunca se sacian. Por eso es que después, inconscientemente, acumulan y roban por todas partes. Por todas partes roban. Y muchas veces ya ni saben lo que tienen, ni saben ni todo lo que tienen. No es necesario. No es lo necesario para su vida. No es necesario. Pero en su cabeza sí. Y peor todavía, saben que hay muchos de ellos que son así. Y encima, ni ellos mismos no aprovechan
de esa riqueza acumulada. No aprovecha, no aprovecha. Tiene ahí esto y aquello. A otros, ciertamente que toda esa riqueza lo aprovechan para hacer el bien, ¿verdad? Para hacer el bien, para evangelizar, para educar al pueblo, a la gente. Y yo sé que hay muchos empresarios de esa manera que trabajan muy silenciosamente, pero trabajan. Esas son personas que realmente entendieron, ¿verdad? Entendieron lo que es iglesia, lo que es comunidad. Eso sí que entendieron esa frase, estaremos todos mejor. Eso sí que entendieron. El otro no entendió porque yo desde el primer momento dije que se agregue esa palabra todos. Porque estaba ahí etereí y estamos demostrando que solamente algunos estaremos mejor. Y sucede. Por eso que hay muchísimo nepo baby, por eso que hay muchísimo que nambre. Ahora nosotros podemos chupar de la miel, ¿verdad? Del poder, de la miel de la corrupción, de la miel de las sobrefacturaciones, de la miel de ir a comprar banquito y dentro de un año me y shopping mi banquito y China y Huawei, pero millones, y te lleva a la prensa y te lleva no sé cuántos mil y utilizan, cosa que si yo te ofrezco educación porque es el derecho del pueblo, aquí te compré banquitos para que vos puedas estudiar, te traje banco y silla de la China te traje. De la China te traje. Y se presenta luego como si fuese Nambré, que es luego Dios en persona, el Mesías que se bajó y trajo banquitos, los Reyes Magos, algo que es del pueblo. Y peor todavía, él ahí trayendo esa cosa está robando otra vez, le está robando a esa propia gente. ¿Y sabe qué? O sea, la pueblo, la gente, mi tacuera, maestra, tacuera mía, ¿te enviguay de primera? Sí, muy bien, le agradecemos por fin. Algo que tenían que haber hecho. Y se tiene que hacer. No lo tenían que haber, se tiene que hacer. Queridos amigos, nos falta evangelizar nuestra cabecita con la educación. Con la educación, porque pea la ñana de problemas, la ñana de educación. Y por eso que nos quieren tener todo tabucho, ñan de tabu. ¿Por qué? Y porque nos vamos y aplaudimos. Es como decir, bueno, mira, yo trabajé un mes allá, Shamba Po, la empresa. 10 millones van a ir a tu sueldo país, 10 millones. Muchas gracias. Pero, de ese 10 millones, yo te saqué esto. 2 millones de metan de ella. A ver, vende 8 millones. Ya yo voy a tener la de Sillana, la de Rupana, ya me dan de. ¿Entendiste? Dirin para vender ya para vender para ver. Ahí llegó un de plata donde un gran regalo. O sea, nos falta educación. Nos falta mucho. Bueno, apeango a ver las de este número que estamos reflexionando, ¿verdad? El saciados. Aquí entonces es un alimentarse con gratitud, pero porque tenemos un corazón tranquilo, porque sabemos que estamos haciendo bien las cosas. Cuando se saciaron, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado. Recojan lo que ha sobrado. Es decir, que la generosidad y las cosas que se hacen tienen que estar a favor de toda la gente. Tiene que estar a favor de todo el pueblo. De la res pública, latín, res, cosas públicas. Así que, querido hermano yacueana. Bueno, hay otra cosa que aquí dice, ¿qué es lo que tiraron? Una vez saciados de comida, aligeraron el barco arrojando el trigo. El trigo es el que están arrojando. Citos, se dice en griego trigo, citos.
literalmente significa grano para el pan. Dice las citos. Arrojaron el citos, el grano que tenían para el pan. Bueno, el trigo, recordemos que siempre es el símbolo de vida y sustento. Pero esta figura del pan es no solamente del pan para comer el trigo, el citos, sino que también del pan que nos da la vida eterna. Pues nosotros estamos con un libro religioso, recordemos eso, queridos amigos. Es una reflexión teológica profunda, una reflexión que sale desde adentro, ¿verdad? Y en el fondo nos dice, ¿sabe qué? Si nosotros seguimos en lo mismo, ¿verdad? Si seguimos siendo 70, 80 años en el poder tembiguay de unos oligarcas o no sé de quién o de qué grupo que hace lo que quiere y que compra nuestra conciencia o que compra la conciencia de esa gente o que quiere estar en el poder o que quiere ser figuretti, esa persona no está entonces con la condición de gobernar una iglesia, no está en condiciones, no tiene la capacidad. Y fíjense que a todo lo que se le pone se elige a quién va a ser el tembiguay del momento. Entonces toditos nos ponemos de acuerdo, etcétera, etcétera, para ser tembiguay. Por eso yo quiero que traduzcan estas cosas a esos que están en el poder y que no hablan luego ni guaraní. No entendéis hoy. No entendéis. Y por eso les falta la capacidad, ¿verdad?, de mirar al pueblo y de mirar a la gente. Pero pues ponemos carita linda, carita churra, y somos inteligentes. La ñe'emego todo el mundo lo somos vale. Ñe'e. Pero para la ñe de ella ñe'erei. Queridos hermanos, el trigo es símbolo de vida y sustento, pero también el pan eucarístico. Ahora, cuando nosotros tiramos, ¿verdad? Porque aquí puedes tirar el trigo a la cuenta. ¿Y cómo es? Pan eucarístico. Significa más bien un acto radical de fe. Confiar más en Dios que en el sustento humano. Subrayen que esto, mis queridos amigos. Confiar más en el sustento de Dios que en el sustento humano. Eso es lo que tenemos que mirar. Así es que por aquí tenemos que apuntar. El sustento de Dios, el sustento que nos va a dar evidentemente a través de nosotros mismos. Eso sí, no nos olvidemos que las dos piernas para caminar en la vida, que nosotros tenemos dos piernas, tenemos. Por una parte, lo que te dice aquí, una confianza total en Dios. Esa es la primera parte. Que el psique, pensamiento, educación, reflexión, eguapé, calcular, llama pandé. ¿Cuánto tiempo vas a estar sobre este mundo? Dios nos puso en este mundo para servir abad a los demás. Entonces, hace yo que, ¿verdad? Aquí te dice todito ya. Pero después está el sustento humano, ¿verdad? El sustento humano. ¿Por qué el Señor nos dice todo lo demás vendrá por añadidura? ¿Por qué te dice todo lo demás vendrá por añadidura? Queridos amigos, porque lo que viene por añadidura es lo que nos dice también San Juan, capítulo 12, 24. Si el grano de trigo no muere, queda solo. Si el grano de trigo no muere, queda solo. Llamo vos la trigo. El sustento simplemente humano no es nada si es que no le ponemos el valor del psique del hombre, del shahai, del pueblo, de la gente, de la comunidad. Queridos amigos, qué espectacular todo esto, ¿verdad? Así es que vamos a pedir al Señor, tenemos que rezar, ¿verdad? Tenemos que rezar
Cada uno de estos versículos son tan profundos. Claro que nosotros no estamos llegando a todo, ¿verdad? Pero la fe, queridos hermanos, es un lanzarse en el vacío en el Señor. Lanzarse en el vacío. Confío, ¿verdad? Después, tirar el trigo, decíamos también esa misma palabra, es el acto de aligerar nuestra preocupación simplemente por las cosas materiales. Las cosas materiales, como que nos vamos a morir todos, ¿verdad? Si yo no acumulo, ¿verdad? Yo muchas veces ya dije, ya pego la famoso entre dos oñeño a la frazave. A ver, llevo a paité la frazada, o ya la otro, o ya nandí. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Estamos guau, ¿verdad? Los dos cubiertos con frazada. En un momento llevo a caro ese y le dejo al otro sin frazada. Bueno, saciados. Y después entonces, queridos amigos, con esa capacidad de renuncia, ¿verdad? Y cuando estamos diciendo renuncia, es lanzarnos en el vacío de la mano del Señor. Muy bien, queridos amigos, así entonces nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición, entonces, sobre todo, con esta gracia de Dios, ¿verdad? Porque esta es una bendición que proviene del Señor. Primero tenemos que saciarnos. Y luego entonces de ese saciarse vamos a lanzarnos, ¿verdad?, en el vacío. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa. 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, y ya estamos directamente en el versículo 38. Una vez saciados de comida, aligeraron el barco, arrojando el trigo al mar. Aquí están las dos frases clave, decíamos hace rato. Y por eso es que pedíamos esa bendición, pedir al Señor esa bendición. ¿De qué cosa? Primero, saciados de comida. Ya dijimos ya. El saciarse, que era demasiado importante, ¿verdad? El saciarse. Corescentes. Y nosotros decíamos, korennomi, vea griego, ve. Korennomi. Nos saciamos de Dios, primer elemento. Segundo, decíamos el trigo, citos, que es el símbolo de la vida y del sustento, en el sentido bien humano,
bien antropológico. Da yacaruino, ñamanó enseguida. Hace PMM porque me quedé ahí sin posibilidad de ingerir alimento, incluso, ¿entendiste? Sembo piruga enseguida. O caruchero ore, como se dice, ¿verdad? Mira un poco, japear la trigo, el sustento humano. Bueno, que es esencial y fundamental. Pero todo esto es teológico, ¿por qué? Y porque después, si uno no come, se muere, ¿verdad? Pero haya sido en este sentido de aligerar. Aligerar, aquí utiliza el verbo, ¿verdad? Kufizontes. Ese es ahí entonces, kufi sería fi de filosofía. Kufizontes, el griego. Kufizon con la Z, zenontes. Ahí dice la kufizontes, aligerar, aligerando el alma, el cuerpo. O sea, queridos amigos, tenemos que ir aligerándonos de las cosas pasajeras de este mundo. No sé si yo de repente nomás llego a una cierta edad, hay quema la tercera edad, viajado. Entonces comienzo a pensar de repente sobre el sentido de la vida, ¿verdad? El sentido del regalo de Dios, que nos acompaña, que nos regala el aire de cada día, la respiración de cada día. Ese problema que ese pulmón vea full ahí, ¿verdad? Y entonces había sido, queridos amigos, que el respirar, ¿verdad? Es demasiado importante. Algunas veces nosotros ni nos damos cuenta, pero todos los días estamos respirando gratis. Entonces, kufizo, vea el verbo, kufizo, significa hacer más liviano. Nosotros decimos, algunos cuando viene a confesarse, ahora para ahí, ayuda, quiero aligerarme, así me dice, ¿verdad? ¿Cómo entendés? Quiero aligerarme, ponerme en manos de Dios, aligerar mi peso. Viste que es el aspecto antropológico, el aspecto humano. Muchas enfermedades dicen que son psicofísicos, que me enfermo yo del alma y eso repercute en mi cuerpo. Kufizo, aligerar, hacer más liviano. Y siempre todo esto en un sentido espiritual, es decir, un desprenderse, pero para poder caminar en la libertad de los hijos de Dios. Queridos amigos, esta es otra palabra demasiado importante también porque es en la libertad de los hijos de Dios. Libertad de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir que vos sos libre? La libertad de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vos, entonces, libremente, utilizo la misma palabra, libertad, podés avanzar en una acción de un desapego. Es decir, cuando uno está desapegado, uno se desapega de las cosas del mundo. Una vez justamente haciendo así un responso, me fui ahí y había sido un gran empresario, estaba ahí, estaba rezando, le he visto así, ¿verdad? Hicimos toda la oración, como siempre uno se conforta con la gente que llora, que sufre, le despide una mamá, etcétera. Y después terminó todo, la oración, yo me quedé un poco, ahí también estaba mirando, estaba rezando por esa señora. Y se me acerca este señor, ¿verdad? Viene y me dice, padre, así es nuestra vida, ella, así es nuestra vida. Y yo no le miré así, le dije nomás, sí, esta es la realidad de nuestra vida, todos pasaremos por esa experiencia, por esta experiencia. Y después me dice, padre, rece por mí, como decía el Papa Francisco, ¿verdad? Padre, rece por mí, pues ya hasta podéis imaginar, estamos 80, ¿verdad? Y como diciendo, ahí me estoy dando cuenta, ¿verdad?, de lo que significa este principio evangélico del desapego, el desapegarse.
el desapegarse. Por eso, queridos amigos, nosotros tenemos que aprovechar de esta conciencia tan grande y tan linda que Dios nos da. Yo por eso siempre digo, aquí está tu policía. Cada uno tiene psique, cada uno tiene inteligencia, porque la inteligencia pues es para discernir. Vos te das cuenta de lo que está bien y vos te das cuenta de lo que está mal. Upea la ne policía. Porque de ahora y cuando ponerla ne mondaja, weja ne mondaja, jare moilan de nepo baby, jare y copero vigina, entonces sobre factura y te está aprovechando del pueblo y le está robando ahí a, le vas a dejar sin, no sé dentro de cuántos años le vas a dejar ya sin jubilación a la gente, porque en da yegua que pea que amor inventa cosas y porque tenés el poder, sos una persona mala, así como suena, sos mala. ¿Pero por qué sos mala? Y porque justamente aquí vos no te desapegás de las cosas del mundo. ¿Entendiste? Entonces, queridos hermanos, como iglesia, eso quiere decir comunidad, tenemos que ayudarnos. Yo no vine para los sanos de Yara. Yo por eso nomás también aquí estoy sentado hablando con ustedes. Porque el Señor nos dice que Él no vino para los justos, sino para los pecadores. Y yo no sé si justamente los pecadores, los que necesitamos más escuchar estas cosas, son las que están escuchando estas cosas. Ayúdenme como nación, vamos a diseminar y ayúdenme para evangelizar, ayúdenme. Yo necesito la ayuda de ustedes, necesito muchísimo, porque no soy yo, ya llega Pablo, no soy yo, sino que es Cristo, el que vive en mí, ella de San Pablo. Ojalá todos podamos decir eso, ¿verdad? No soy yo, es el principio religioso profundo de Dios, de la trascendencia, de lo que vale el hombre, de lo que valemos nosotros. Y andigo, oroku y llevame. Peñan de Yara, de oroku y somos lo que valemos. Pero tenemos que darnos la oportunidad a todos de estar mejor. ¿Listo, va? A todos, pe agregarse, pe palabra a todos. El día que yo le escuche oficialmente que me digan en un discurso político esta frase, yo puedo decir, ya me puedo morir tranquilo de esta cosa y me honra, porque tus ojos han visto a tu Salvador. Pero digan a poco, pero a ni que peñere y la mointe y la todos, entonces para que todos estemos mejor y no seamos tembiguay simplemente de nuestros egoísmos y de nuestro pequeño grupito ahí que nos gusta a nosotros. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, Berajá, Adonai, bendición de Dios para el corazón, para la mente, para nuestra vida religiosa. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.